buenas tardes. Mi nombre es Jorge Osvaldo Flores Ruiz. Soy juez de primera instancia penal en este juzgado segundo, en el Partido Judicial de Ensenada, Baja California. En este momento voy a hacerle unas preguntas acerca del periodo de instrucción. ¿Cuándo inicia el periodo de instrucción? El periodo de instrucción inicia, si es con detenido, en el momento en que la persona queda a disposición, en el momento que se dicta un auto de formal prisión. Eso es cuando se inicia formalmente el periodo de instrucción. ¿Quiénes intervienen en el periodo de instrucción? Siempre en todo juicio van a intervenir el defensor, el Ministerio Público. Esas son las partes. El juez debe de tomar una postura neutral, regulando las pruebas que ofrecen las partes. ¿Y qué es lo que se realiza en el periodo de instrucción? En el periodo de instrucción, básicamente es, atendiendo la misma palabra, hay que instruir al juez. O sea, hay que instruirle, hay que demostrarle que se tiene la razón, ya sea el Ministerio Público o la defensa. Entonces, en la etapa de instrucción hay que aportar pruebas que deben de sustentar el argumento defensivo, ya sea por parte del Ministerio Público o por parte de la defensa. ¿Cuándo se dice que se termina el periodo de instrucción o cuál es el final del periodo de instrucción? El periodo de instrucción va a terminar cuando las partes estén de acuerdo en que ya se desahogaron las pruebas, principalmente por la parte acusada, que es en donde, si bien hay plazos, se pueden ampliar, porque la parte acusada pide una ampliación del tiempo para ser juzgado, si requiere ese tiempo para el desahogo de más pruebas. Pero en sí, la etapa de instrucción se culmina cuando ambas partes, Ministerio Público o defensor, ya no tienen más pruebas que ofrecer. Y hablando de las pruebas, ¿en qué etapa del procedimiento va el ofrecimiento de pruebas? Va el ofrecimiento de pruebas en la etapa de instrucción. Cuando se dicta un auto de formal prisión, lo ideal sería, o debe ser, en teoría, que Ministerio Público y defensor tengan una estrategia. O sea, tengo un problema, el Ministerio Público demostrar que una persona es responsable, el defensor demostrar que esa persona es inocente, y en base a eso planear una estrategia defensiva. Entonces, después del auto de término, debo de ofrecer pruebas para demostrar ya sea la culpabilidad o la inocencia. Y a partir del auto de formal prisión ya se pueden ofrecer pruebas. ¿Y tenemos algún límite para realizar ese ofrecimiento de pruebas? En cuanto al Ministerio Público, sí, el tiempo que marca la ley, ya que estamos hablando de 2 meses para delitos menores de 1 año y de 6 meses para delitos que son sancionados con más de 1 a 2 años de prisión. En cuanto a la defensa, no. Como comenté hace rato, si bien también tienen esos plazos, se pueden ampliar, y eso es lo que ocurre en la práctica. En delitos complejos los juicios se prolongan porque el abogado defensor considera que así es necesario para demostrar desde su punto de vista la inocencia de su cliente. Y ahora, hablando de la valoración y aplicación de las pruebas, ¿qué nos podría decir al respecto? La valoración en sí compete a la autoridad judicial, pero desde mi punto de vista también compete a las partes, porque una parte, ya sea Ministerio Público o el defensor, debe de ver qué tan valiosa, qué tan importante fue una prueba, o sea, qué tan importante fue un testigo, una pericial, una inspección, un documento, una confrontación, por así decirlo. Las partes se deben de saber si esa prueba sirvió o no. Entonces, muy bien, en sus conclusiones también valoran la prueba, le hacen ver al juez si esa prueba sirvió o no sirvió, ¿verdad? Y le hacen ver la trascendencia de esa prueba para los hechos. El juez también, o sea, la diferencia es que el juez sí puede emitir juicios de valor,
O sea, es la persona finalmente que va a decir a quién de las partes le da la razón. Pero si el juez hace una valoración distinta de las pruebas a las que hicieron las partes precisamente, ya sea el Ministerio Público o el defensor, mediante el recurso que procede, en este caso si es una sentencia o una apelación, pueden argumentar eso como agravio. O sea, si yo sé valorar las pruebas como defensor o como Ministerio Público, puedo decir, el juez no valoró correctamente esta prueba, el juez no valoró de este testigo, que este testigo dijo esta situación, el juez no valoró bien esta pericial. ¿Vea? ¿Por qué? Porque la pericial dice esto y el juez no dijo eso. Entonces, si bien es cierto, la respuesta inmediata sería que la autoridad es la única que va a valorar las pruebas, lo cierto es que las partes, si saben también valorar las pruebas, pueden vigilar al juez, a los magistrados, pueden, ¿cómo vigilar? Diciéndole, ¿sabe qué? Es que esa prueba no fue bien valorada y por lo tanto interpongo un recurso y se puede cambiar lo que el juez dijo. Entonces también por eso es importante que las partes sepan valorar la prueba. Una prueba mal valorada pues da lugar a una resolución equivocada y que puede ser modificada ya sea mediante apelación o un amparo. Y para finalizar, ¿algún mensaje que nos pueda dar a los estudiantes de Derecho? Pues hay que estudiar, pero más que nada el que tenga oportunidad acercarse a la vida práctica de un abogado, experimentar, ya sea que quieran estar en un juzgado penal, en un juzgado civil, en un despacho. Es necesario que veamos cómo se hace la práctica cotidiana del derecho. Y eso es importante porque algún día pues también van a ser abogados y entonces pues hay que ir aprendiendo lo que vamos a hacer, cómo se hace en la vida práctica, independientemente que lo veamos en los libros. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Pues gracias a ti.